Estamos ya en contacto con el segundo invitado de la tarde. Es un honor para el programa, para nosotros contar con su presencia, el licenciado Leandro Bracamonte del Instituto Salma Farsi. Digo bien, Leandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? También para mí es un orgullo, un honor, una bendición enorme estar junto a ustedes, estar invitados acá en este programa tan lindo. Disfruté mucho de la canción por Palestina, de Amor por Palestina, así que bueno, muy contento, gracias. Bueno, Leandro, vamos a hablar contigo de la cultura de Irán, de la República Islámica de Irán, y una de las preguntas que a mí se me ocurre hacer, dado que en estos días hemos visto atrocidades en los medios de comunicación, desinformando, llenando de prejuicios a la sociedad, y algo que se hace en todas partes de Occidente, ¿cuál es la aberración más grande que has escuchado, la ridiculez más grande que se ha instalado sobre Irán, pero que a su vez también conlleva una enorme gravedad de discriminación y de islamofobia, bueno, de un comportamiento de temor y de miedo a la cultura iraní? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas el más grande problema al cual nos enfrentamos al día de hoy, en el cual han colaborado lamentablemente muchos pseudoacadémicos, muchos periodistas, muchos influencers, como se les llama hoy, es el hecho de establecer a Irán como una amenaza mundial cuando es un relato que está totalmente en desconexión con la realidad, porque Irán es un país que no ataca una nación vecina hace más de 200 años. Todos los conflictos a los cuales se tuvo que enfrentar fueron conflictos bélicos que otras naciones han iniciado sobre Irán, como por ejemplo la cruenta guerra entre Irak e Irán, que duró 8 años, ¿sí? Y mismo ahora en esta agresión israelí fue Irán quien se tuvo que defender. Es realmente increíble que Irán haya sido establecido a nivel mundial por la prensa y por los medios de difusión, los medios de comunicación masiva, como la amenaza, cuando realmente sin defender lógicamente el gobierno de la República Islámica de Irán en términos absolutos, pero hay que ser justos, realmente fue el agredido. Recordemos que en estos 12 días murieron nada más y nada menos que 500 personas solamente porque Netanyahu decidió atacar Irán de forma unilateral y sin aviso. La mayor parte de estas personas eran civiles inocentes. Yo sé que por ahí, para las personas que están muy metidas con la causa palestina, y me parece completamente entendible que me digan, bueno, 500 personas no son nada, porque en Gaza 500 personas por ahí mueren en un día, pero realmente cuando uno identifica esta cuestión de que Irán está catalogado como amenaza mundial, pero que paradójicamente sea el agredido y no el agresor, es realmente muy, muy indignante. Sí, es real, y además también esta intención como de separar, porque he escuchado en algunos analistas, con esto de Irán se tapó lo de Gaza. No, es la misma causa, porque de hecho Irán ha apoyado muchísimo la causa palestina y es todo un eje de resistencia, como se dice, por parte de los mismos dirigentes de la resistencia, en los comunicados que uno puede leer diariamente. Es increíble cómo intentan separar y permanentemente hacer balcanización en las mentes y en los territorios, ¿verdad? Así es. Cabe destacar que para Irán sería muy fácil y para Irán sería muy beneficioso, ambas cosas, reconocer el Estado de Israel, hacer la paz con Israel, generar un status quo como el que tenía Irán previo a la Revolución Islámica, y podría desarrollar no solamente la energía atómica, sino toda la economía, que justamente es lo que hicieron todos los países de la zona, llámese Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, es decir, toda la cofradía de traidores que firmaron los acuerdos de Abraham en el año 2020, donde reconocieron el Estado de Israel, entregaron al pueblo palestino y han podido desarrollarse sin ningún tipo de objeciones. Irán no está en esa tónica. Irán ha permanecido firme a sus convicciones, ha permanecido firme en defender al pueblo palestino,
amén de las diferencias que existan por la cuestión de Siria, etcétera, pero recordemos, sería muy fácil y muy beneficioso para Irán reconocer al Estado de Israel, darle fin a todo esto, entregar a los palestinos como hicieron los otros países de la zona, pero no es así. Tanto Irán como la resistencia yemení permanecen inclaudicables en la defensa del pueblo palestino y su derecho no solamente a tener un Estado, sino a existir. Recordemos que para el fundamentalismo sionista, los palestinos no tienen derecho a existir. Mucho se macanea, hablando vulgarmente, de que aquellos que rechazamos el expansionismo sionista del Estado de Israel somos antisemitas. Eso no es así, es el contrario, son los fundamentalistas fanáticos del sionismo los que creen que no tiene que haber nada excepto en la expansión de Israel. Bien, yo pensaba mientras te escuchaba, en algún momento existió esa República Islámica de Irán, digamos, no sé si era república precisamente, pero era súbdita de Estados Unidos y respondía a los intereses de Occidente. No le fue muy bien al pueblo iraní precisamente en esa época de grandes riquezas para los gobernantes, que se bañaban en lujos y traicionaban a su pueblo. Así es, antes de la instauración de la República Islámica de Irán con el Ayatollah Khomeini en el año 1979, existía Irán como una monarquía hereditaria gobernada por la familia Pahlaví, que asalta el gobierno central de Irán en el año 1925. Que bueno, casualmente pasó un siglo desde que se inició la era Pahlaví, del cual ahora el bisnieto es un payaso que vive en Estados Unidos, que reivindica un poder que evidentemente ya no tiene ni tendrá. Dicho sea de paso, en esa época, digamos previo a la Revolución Islámica de Irán, Irán hacía las veces de gendarme de Estados Unidos en la zona, ¿verdad? Porque ellos tuvieron la invasión anglo-soviética en el año 1941, entonces para sacarse, es decir, pactaron con Inglaterra al brindarles el petróleo, pero les quedó el problema de la Unión Soviética, y esto vamos más para atrás. Rusia históricamente siempre quiso conquistar Irán todo, ¿no? Es decir, Rusia, tanto en la era soviética como la era presoviética, tuvo como objetivo conquistar toda Eurasia, ¿no? Desde Europa hasta Japón. Y bueno, este aquí que los Pahlaví se aliaron a los Estados Unidos para ir en contra de la Unión Soviética. Este aquí, que eran también aliados de Arabia Saudita en esa época, donde hubo una guerra, ¿no? Cuatripartita entre de un bando Irán y Arabia Saudita contra Yemen y Egipto, es decir, las monarquías contra las repúblicas. Pero volviendo a tu pregunta, estimada Cintia, cabe destacar que en esa época prácticamente la totalidad del pueblo iraní era analfabeta. Obviamente los Pahlaví y sus visires vivían en el más extremo lujo. Hoy tenemos los ejemplos, ¿no? Es decir, no es algo medieval ni muy lejano. ¿Cómo vive el pueblo llano en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, donde ni siquiera existen los derechos civiles como tal, ¿no? Es decir, fijémonos que en árabe se llama al-mamlika al-saudía, ¿no? Es decir, la posesión de la familia saudí, o sea, no es un país como lo entendemos en términos modernos, sino que es la posesión de una familia y la gente vive como plebeyos. Lejos de ser Irán un país perfecto, los índices de desarrollo humano están muy por encima, pero muy por encima de todos los vecinos que aceptaron ser súbditos de Estados Unidos y aceptar el Estado de Israel. Dicho sea de paso, en el accionar agresivo israelí lo vemos reflejado. ¿Por qué? Porque no es casualidad que desde el año 2010 en adelante el Estado de Israel incursione de forma terrorista contra los iraníes asesinando científicos. Es decir, si Israel necesita asesinar científicos, demuestra
de que en Irán existe un desarrollo humano y un desarrollo científico, evidentemente. Perfecto, clarísimo. Y una pregunta que se me ocurrió en estos días, y creo que también escuchando otras personas que hablan del tema, ¿en Irán están más seguros los judíos, las personas de fe judía, que en la propia entidad sionista llamada Israel? Bueno, cabe destacar que a diferencia de lo que la leyenda negra impone sobre el mundo islámico, el mundo islámico tiene la riqueza histórica de ser un mundo ampliamente diverso. Esto lo digo porque desde el año 2001 en adelante nosotros nos suelen imponer la idea de que el Islam se impuso con la espada y que sometió y mató, etcétera, cuando lo cierto es que a lo largo de la historia existe una diversidad muy profunda y muy vasta. Aquí que todas las religiones del mundo, las más importantes, se han desarrollado o han tenido cita o han tenido presencia en Irán, entre ellas el judaísmo, evidentemente. Aquí que por eso existe un legado de la tradición hebrea, de la comunidad judía a nivel histórico muy importante en Irán, como las sinagogas de Teherán, como por ejemplo el mausoleo de la reina Esther en Hamedán, o el mausoleo del profeta Daniel en la ciudad de Yush, en el sur de Irán, ¿verdad? Todo esto hace que exista también la protección constitucional de la República Islámica de Irán de la comunidad judía existente. Ahora bien, qué casualidad, ¿no?, que el judaísmo histórico de Palestina también ha sido agredido por el sionismo, porque tenemos que recordar lo siguiente: la expropiación por parte de colonos sionistas en Palestina ha expulsado y ha robado a palestinos, árabes palestinos, de las tres religiones. Muchas personas en su ignorancia creen que los palestinos son solo musulmanes, y no es así. En la Palestina histórica tenemos también una gran herencia y una presencia que se extiende hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI, porque también vamos a contar a la diáspora palestina, que nosotros militamos para el regreso de ellos a su tierra, donde hay palestinos árabes judíos, palestinos árabes cristianos y palestinos árabes musulmanes, y de distintas corrientes todos. Entonces tenemos que Irán, como República Islámica, protege el legado histórico del judaísmo en su país, mientras que el sionismo israelí ha agredido a el judaísmo y al cristianismo histórico palestino en su expansionismo. Y a esto pone en jaque la retórica validante de Israel en el mundo, porque Israel en el mundo, ¿no?, llamémosle, dicen que ellos son los valores democráticos de Occidente frente al fundamentalismo, cuando si nosotros investigamos en profundidad, no es así. Sí, tal cual. De hecho, bueno, las democracias occidentales están demostrando las falencias que tienen con la paz y con los intereses del bienestar de las mayorías. Claramente, todo lo que se llama democracias, lamentablemente están crujiendo de alguna manera. Por último, quería preguntarte, en Argentina, ¿qué influencia tiene Irán, como esta posibilidad también, esta vinculación que se ha hecho con la AMIA y con todas estas causas que entiendo yo que lo único que hacen es fomentar mayores prejuicios y mayor discriminación? Bueno, en Argentina lamentablemente tenemos desde hace muchos años un grave problema de que suceden cosas inexplicables y los políticos no saben darnos una respuesta. Un ejemplo muy cercano es la pérdida del Ara San Juan en el año 2017, donde todavía no existe una respuesta formal de qué es lo que sucedió. En el caso de los atentados a la Embajada de Israel en el año 1992 y el atentado a la Mutual AMIA en el año 1994,
todavía no hemos abrevado a una respuesta fidedigna, válida, de lo que realmente sucedió allí. Hay muchas cosas que están turbias, donde se impone una idea que es acusar a la República Islámica de Irán de esos hechos. Se puede criticar a Irán en este caso en lo poco proactivo que ha sido y que es en esclarecer este asunto, pero si lo entendemos desde el punto de vista geográfico, podamos comprender de que para Irán, un país que queda a 13.500 kilómetros de distancia, no necesariamente es la prioridad número uno para desarrollar, ¿no? No obstante, cabe destacar algo muy importante, que es lo siguiente. En el año 1992 y en el año 1994, la República Islámica de Irán recién había salido del conflicto que tuvo con Irak. En ese interín, en esos 8 años, Irán pierde 1 millón de personas. ¿Sí? Es decir, murieron 1 millón de iraníes en ese conflicto bélico. Realmente, si uno lo analiza en términos logísticos militares, realmente es muy difícil, es muy peregrina la idea de que Irán pudiese coordinar un atentado a 13.500 kilómetros de distancia. Esto no dicho como defensa de Irán, porque yo creo que los iraníes tienen que defenderse de esta acusación en términos legales y hacerse cargo. No obstante, realmente, si uno también tiene en cuenta de que la acusación formal a Irán vino no inmediatamente, sino en el año 2004, o sea, 10 años después del atentado a la AMIA, da más la idea de una cuestión de orden político que de orden militar. Porque también, y no en defensa necesariamente, de Irán y sus aliados en la zona, cuando, por ejemplo, Hezbollah ha atacado objetivos israelíes, prácticamente siempre ha reivindicado su accionar, no lo ha ocultado. Entonces, hay algo que realmente, mejor dicho, muchas cosas que en esa acusación a Irán nos cierran. Bueno, hay mucho material para consultar, como el libro de Dugan, como por ejemplo la serie de Netflix acerca del fiscal Nisman, donde se puede profundizar mucho más aquello de lo que uno pueda decir. Bien, Leandro, y para ir finalizando, a mí lo que me hace ruido de todo este tema es que cómo tanto la CIDE como la CIA internacionalmente pueden descubrir una aguja en un pajar, y cómo esto llevó tantos años descubrirlo, primero. Y además, viendo la reciente actuación en la entidad sionista, cómo taparon todo, hasta el día de hoy cuesta saber cuáles fueron las verdaderas implicancias de las acciones de Irán en estos 12 días, lo que se da en llamar la guerra de los 12 días. Recién estamos apenas conociendo las consecuencias nefastas que tuvo para la entidad sionista los ataques precisos de la República de Irán en sectores militares, en sectores de científicos, en regiones donde estaban ellos preparando distintas estrategias, digámoslo así, y tratando, y creo yo que esto es un principio del Islam, de evitar la agresión a población civil, tratar de reducir ese impacto en la población civil y atacar objetivos militares estratégicos del enemigo. No sé, a mí me cuesta entender esto, ¿no? De cómo se tapó durante tanto tiempo lo de la AMIA y lo de la embajada, y además que esto pasó en otros países también en la misma época, los años 90, si mal no recuerdo, Sebastián Salgado tiene una investigación muy importante. No sé si fue en Alemania que hicieron también un atentado a una embajada, y después se supo que fue el Mossad. Sí, en Alemania fue lo del Bar Mykonos, que hubo ahí un tiroteo que, bueno, yo honestamente no he profundizado en el hecho, pero sí, no es una cuestión así. Bueno, para ir finalizando, me gustaría recordar esto. No es casualidad que Israel comenzó esta agresión
pidiendo la rendición total de Irán, el cambio de régimen. Después pasó a suplicar la ayuda de Donald Trump, diciendo el embajador de Estados Unidos, ¿no?, en Israel, que por favor Trump interceda como intercedió Estados Unidos contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, lo cual, lejos de apoyar o de simpatizar con el Japón de la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo tétrico, el citado. Es un ejemplo tétrico. Pero Israel pasó de eso a finalmente dejar de a cesar su violencia contra Irán, ¿no? Y eso no es casualidad. Ahí hay mucho para reflexionar. Bien, Leandro, muchísimas gracias. Seguramente seguiremos en contacto contigo para otra oportunidad. Contanos un poco del Instituto de Estudios Islámicos, del idioma, dónde te podemos encontrar, cómo difundís la cultura. Bien, tenemos un instituto digital llamado Salman Farsi. Es un instituto que está abocado al estudio de la iranología, es decir, no necesariamente la islamología, sino la iranología, que es el estudio antropológico de los pueblos iranios, donde tocamos temas de distinta índole, como pueden ser enseñanza de distintas lenguas iranias. El persa es una de ellas. Estudio filológico de las distintas obras de literatura persa, historia y bueno, también temas de actualidad. Me pueden encontrar en mi Instagram personal, bracamontelea15, y también en el Instagram del Instituto Salman Farsi, Salman Farsi 14. También lo van a encontrar en YouTube con muchas clases gratuitas para todos aquellos que les guste la cultura de Irán y la cultura persa en general. Te hago una pequeña pregunta, porque hay una similitud entre Salam y Salman. ¿Qué significa Salman Farsi? Bien, bueno, Salman Farsi es un compañero de, elegimos el nombre de Salman Farsi porque es un ícono entre la conexión del mundo iranio y el mundo islámico. Salman Farsi fue el compañero emblema iraní que tuvo el profeta cuando inició la revelación del Islam, entonces por eso elegimos ese nombre, ¿no? Y que Farsi es la forma árabe de llamar al persa, persa en persa es por sí, entonces bueno, para generar ese puente, ¿no?, entre el mundo árabe islámico y el mundo persa, y así también con el mundo hispanohablante elegimos ese nombre. Bueno, un gusto enorme hablar contigo, la verdad que divino. Quedamos en contacto entonces, muchas gracias. La seguimos, y como decimos en persa, Jodafes, adiós. Adiós.